buenos días, buenas tardes, buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos sean a este primer capítulo de su programa Aeronáutica y Más Allá. Aquí vamos a desvelar misterios de la naturaleza, de esa ciencia y arte que se encarga de diseñar, fabricar, probar, volar y regir la aviación. Sean ustedes parte de este proyecto, sean ustedes protagonistas del mismo, sean ustedes productores y coproductores. Sus comentarios serán de gran ayuda para nuestro contenido. Con nosotros, nuestra coproductora Melissa Cabrera. Hola a todos, bienvenidos sean para Aeronáutica y Más Allá. Este es nuestro primer episodio y estamos muy felices de arrancar esta aventura con ustedes. Quien me acompaña, Alberto Lagrange, mi suegro, y yo estamos muy felices de recibirlos. Les invitamos a seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Aeronáutica y Más Allá. Gracias por estar con nosotros. Aquí nos presentamos para hacer sueños realidad. Vamos a cumplir con compromisos con la sociedad dominicana. Así es. Y para empezar, Alberto, con este primer episodio, me gustaría saber de dónde nace su pasión por la aviación. Bueno, podemos decir que Dios me dio la oportunidad de nacer en el medio militar. Yo nací en San Isidro, en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara. Vivía en el barrio para alistados de la Fuerza Aérea Dominicana. Estudié en lo que fue el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Desde ahí nace la inspiración. Como todo niño, veía las aeronaves de la Fuerza Aérea volar y esa inspiración, como a todo el mundo, quien al mirar al infinito y ver surcar un avión los cielos, no se hace preguntas e interrogantes. Así mismo me surgió a mí. Luego me gradué de bachiller, entonces ingreso a la Academia Militar Batalla de las Carreras, ya con mi sueño de querer ser piloto, con mi sueño de volar una aeronave. Cuando ya éramos cadetes de cuarto año, se nos brinda la oportunidad de elegir qué carrera seguir como militar, qué carrera militar incursionar. Y de esa manera, tanto mi hermano gemelo como yo decidimos ser pilotos. Iniciamos el curso de aviación en la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea y, gracias a Dios, logramos graduarnos. Excelente, excelente. Ahora podemos irnos un poquito más detrás. Vámonos a hablar de historia. ¿De dónde nace el vuelo? ¿Por qué los aviones vuelan? Eso es algo que uno lo ve tan simple ahora mismo o lo da por sentado, pero hay algo detrás. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nace el vuelo? Sí, muy buena pregunta. Mire, el ver volar un avión hoy se ve sencillo, pero nosotros lo que incursionamos en esa materia, en esa ciencia y arte, sabemos que para lograr eso fueron muchas vidas que se perdieron. Pero, dándole respuesta a su pregunta, para nosotros, los que creemos en Dios, podemos decir que el vuelo inicia con la misma creación del mundo. Y se lo digo porque si nos vamos a las santas palabras, a la Biblia, encontramos en el libro del Génesis, capítulo 1, que Dios, antes de la creación, existían agua. Habían agua en la tierra y en el cielo. Dios hace la expansión y crea los cielos. Ahí viene el primer elemento donde se realiza la actividad aeronáutica, el cielo, por la atmósfera. Pero si seguimos leyendo el mismo capítulo 1, encontramos cuando Dios crea las aves
para que vuelen sobre la tierra y la expansión de los cielos. El vuelo nace con la misma naturaleza, de manera independiente. Cuando decimos de manera independiente, es porque no tuvo que intervenir ninguna otra mano, la de Dios, para que un vuelo se manifieste. En aquel entonces, el vuelo se manifestaba de 4 maneras: los dinosaurios, las aves, los insectos y los murciélagos. Al día de hoy, solamente 3 persisten. Ya no existen dinosaurios. De ahí nace, y en la medida que el hombre fue aumentando su capacidad de pensar, soñaba con imitar los pájaros. Claro. Y de ahí surge esta siguiente pregunta. Ya, ¿cómo fueron esos intentos del ser humano poder volar? Sí. Como le dije anteriormente, el hombre, en la medida que iba aumentando su capacidad, no solo soñaba con volar, Exacto. sino que ese sueño se convirtió en un deseo hasta que lo logró, pero lo logró de la siguiente manera. El hombre observaba cómo era el vuelo de los pájaros y se daba cuenta cómo los pájaros movían sus alas de manera, lo que nosotros le llamamos el aleteo, que es el movimiento rápido y continuo de un ave para lograr la sustentación, que vamos a llegar ahí. Entonces, el hombre comienza a observarla y ahí empiezan los primeros inventos. Anteriormente, el hombre quería imitar las aves y las primeras máquinas consistían en aves gigantescas, por lo que nunca iba a poderlo hacer, porque la naturaleza misma fue que le creó a Dios su aleteo y el hombre no podía hacerlo. Exacto. Ahora, el hombre logra sus primeros vuelos a través de un objeto que le dicen el planeador. Hubieron figuras destacadas donde se fabricaron planeadores, ya que ellos trataron de hacerlo y ahí se asemejaba más a lo que es un murciélago. El murciélago tiene una tela adherida a su cuerpo y la extiende para realizar el vuelo. Hay muchos personajes. Sería bueno que usted nos detalle un poquito sobre esos personajes que marcaron la aviación y que hoy en día, gracias a esos intentos, esas pruebas y errores de ellos, claro. pues nosotros tenemos, ¿verdad?, el avance. Hemos logrado lo que hemos podido lograr de estos grandes avances en este mundo de la aviación. Sí, porque de verdad esos primeros intentos, por ejemplo, podemos nombrar un personaje famosísimo, arquitecto, Otto Lilienthal, alemán, el cual realizó hazañas en planeadores. Le decían, le llegaron a llamar de sobrenombre el hombre volador. Lilienthal fue inspiración de los hermanos Wright. Esos los conozco. Sí, los hermanos Wright. Lilienthal tiene su historia, ya que él logró hacer más de 2,000 vuelos en planeador. Su primer vuelo en planeador alcanzó una distancia de 25 metros, que era imposible en aquel entonces. También Lilienthal es que logra descubrir los primeros principios de la aeronáutica, porque él es que se da cuenta cómo es que las aves alcanzan los primeros principios de sustentación están aplicados por Lilienthal. Lilienthal muere en un accidente en uno de sus planeadores y luego lo sucede un arquitecto que es padre de la aviación moderna también, el señor Chawate, francés nacionalizado norteamericano, el cual también introdujo los primeros principios de la aerodinámica moderna. Excelente. Es bueno resaltar que ya los hermanos Wright ya estaban haciendo sus primeros intentos. La muerte de Lilienthal a esos soñadores lo vuelven a sus inicios.
lo devuelven a la observación, a ver por qué tantos accidentes, por qué la muerte de Lilienthal, y los hermanos Wright se detienen de nuevo a observar lo que son las aves. Y allá, en su pueblo de Dayton, en Ohio, observan lo que es el ave que predominaba en ese entonces, el buitre de cabezas rojas. Un excelente planeador como es el ave. Tengo entendido que hay un dominicano que tuvo una incidencia en el tema de la historia de la aviación. Sí. ¿Usted puede hablarnos sobre ese personaje? Bueno, ese es el señor Zoilo Hermógenes García de La Vega. Ese es un tema que nosotros vamos a desarrollar a profundidad y le prometemos a la audiencia que ese es un tema que donde el señor Zoilo Hermógenes colocó la República Dominicana como los grandes precursores de la aeronáutica. Bueno, hoy por hoy nuestra Escuela Superior de Ciencias Aeronáuticas del IDAP lleva su nombre, en su honor. Pero ese es un tema que nosotros vamos a desarrollar a profundidad. Eso es un programa para esto. Excelente, excelente. Y en su gran experiencia en el mundo de la aviación, ¿usted tiene alguna anécdota curiosa que pueda contarnos para quien hoy en día es piloto y también para los futuros pilotos? ¿Tiene alguna anécdota que pueda contar? Sí, lo más importante es que hay una frase muy importante que todo piloto y estudiante debe de saber, conocer. Dice, volar es lo más fácil del mundo. Lo difícil es tener la certeza de aprender, esa confianza de aprender. Todo inicio es difícil. En verdad el hombre no se hizo para volar, pero gracias a la inteligencia que Dios nos dotó, hemos podido vencer las leyes físicas. Así es. Y esos misterios de la naturaleza nos vamos a ir descubriendo uno a uno. Porque cuando la observación lo que yo le llamo el vuelo de la naturaleza, el hombre empezó a entender lo que eran los principios aerodinámicos. Entonces, esos principios fueron lo que tomaron ellos de las aves y lo conllevaron a la ingeniería y al diseño de los aviones de ahora. Y después de tantos años, ¿qué es lo que más le sigue fascinando de la aviación? Bueno, volar. Pero también fascina regular. La aviación es amplia. El mundo de la aeronáutica es demasiado amplia. Hablar de aviación nosotros podemos pasar años, porque, como le decía, diseño, fabricación, regulación, es un mundo muy amplio. Inciden demasiados elementos. Vamos a ver, despacho, tripulante de cabina, regulador, ATC, el que me controla, el que me da las informaciones de aeronáuticas, el de mantenimiento. O sea, la aviación es un mundo, es una avenida sin fin. Y continuando con el tema de dónde nace el vuelo, ¿cómo las aves generan sustentación sin tener motores? Buena pregunta, Melissa. Miren, los diseñadores de los aviones, hay una gran diferencia entre lo que son las aves y lo que son los aviones. Los motores de las aves son sus alas, pero no tanto sus alas, sino los músculos de sus alas. Sus músculos son los propulsores que los van a ayudar a alcanzar una velocidad donde van a crear sustentación. Lo harán moviendo sus alas y moviendo al mismo tiempo su pluma. Hay una diferencia entre el ave y la aeronave. Los diseñadores hacen las alas, los motores y las alas del avión de acuerdo a su envergadura, de acuerdo a su peso y de acuerdo a su velocidad. Tienen que combinar esas tres cosas. Los motores de las aves son sus alas y en sí sus músculos. En los insectos, no podemos ver que ellos mueven más rápido las alas
que las aves. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos vamos a las libélulas son el ser vivo con una condición de crear sustentación como nadie. Es inimitable. Un ser fuera de serie. ¿Pero por qué? Porque ellos mueven sus alas de manera rápida y continua, ya que las mismas no tienen músculos. Ellas están hechas de una fibra muy fina y dentro de ella tienen lo que son unas venas de sangre que no pesan y por eso pueden mantener un vuelo a toda dirección. Se dice que la libélula puede vivir toda su vida sin pegar tierra. Esa es la diferencia entre el avión y el ave. Por ejemplo, el cisne. El cisne alcanza su sustentación en lo que nosotros le decimos en su límite máximo. ¿Por qué? Porque sus alas son cortas y él tiende a engordar demasiado. ¿Y el viento cómo afecta en el vuelo de las aves? Sí, el viento, la atmósfera, nosotros tenemos que entender, la atmósfera no es estable. La atmósfera es afectada constantemente por fenómenos naturales, principalmente los vientos, que no son constantes. El viento no es algo constante, es algo que va variando. ¿Qué sucede? Los mismos observadores se dieron cuenta que el control era lo más difícil en el vuelo. El mismo Cachuate expresó, despegar era fácil, mantener el control de vuelo era lo más difícil. Y más allá dijo, las aves lo mantienen de manera natural, hacen unos movimientos rápido para lograr su estabilidad. El hombre tiene que tener controles para lograr ese control. Claro. Las aves de manera natural, usted la puede observar cuando va volando, cuando viene un golpe de viento, ellos automáticamente hacen un movimiento rápido a sus alas para recobrar su sustentación. ¿Y entre el vuelo de las aves y el avión hay alguna relación? ¿Puede decirnos alguna relación que haya entre esos dos vuelos? Bueno, el vuelo del humano nació de las aves. Ahora, hay que reconocer los avances que ha tenido, y eso nos llama a reflexión. Quizás no a responder, sino a una reflexión. El vuelo de las aves era imposible de alcanzar en aquel entonces. Por ejemplo, el ganso. El ganso tenía una capacidad de subir hasta 27,000 pies sin oxígeno auxiliar, con sus oxígenos, y volar a esa distancia aproximadamente 1,000 kilómetros, sin pararse, sin hacer parada técnica. Hoy, el hombre no podía lograrlo. Hoy, un avión es capaz de volarle 11, 12 horas y alcanzar alturas inimaginables en aquel entonces y distancias que nosotros anteriormente no podíamos pensar que iban a suceder. Perfecto. Hoy, por ejemplo, un ejemplo claro, el albatros. El albatros es un ave que es capaz de darle la vuelta al mundo sin mover un ala. El padre de la sustentación. Pero podemos compararlo con el Concorde. El diseño de perfección de la aerodinámica. El colibrí. ¿Y el colibrí? ¿Qué usted tiene que decirnos respecto al vuelo del colibrí? El colibrí tiene la capacidad de poder hacer vuelo estacionario. De ahí sale el helicóptero. Excelente. De la imaginación del hombre, cuando siguió pensando y desarrollando esa mente que Dios le dio. Ahí viene, observando el vuelo del colibrí, es que el hombre dice, oiga, pero yo puedo crear una aeronave parecida al vuelo del colibrí y que ejecute el vuelo del colibrí. Y de ahí salen los diseños de los helicópteros, de nuestras queridas aeronaves de alas rotatorias, donde otros no pueden llegar. Decimos nosotros, los pilotos de helicópteros. Excelente. Bueno, ya casi estamos cortitos de tiempo. Sí, para finalizar, me gustaría que usted nos diga cuáles son esos invitados y cuáles son esos temas que a usted le interesa tocar en los próximos episodios que se avecinan. Sí, si Dios quiere vamos a tener
un grupo de expertos hablando del tema de la aviación, temas transversales que inciden en la aviación o que la aeronáutica incide en ello. Un ejemplo, el turismo, el desarrollo del turismo en nuestra querida y amada República Dominicana es el desarrollo de la aviación. Pero hay otros temas. Vamos a ver cómo se rige la regulación aeronáutica, cómo se rige un despacho, vamos a tener tripulantes de cabina hablando de su experiencia y su desarrollo, cómo se certifica una aerolínea, cómo se regula una aerolínea. Después, todos esos elementos que inciden en la aeronáutica, si Dios lo permite, lo vamos a tratar más a fondo junto con ustedes en Aeronáutica y Más Allá. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Aeronáutica y Más Allá. Y recuerden, volar es lo más fácil del mundo. Lo difícil es tener la perseverancia de aprender. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo capítulo. Aeronáutica y Más Allá.